Los microplásticos están en todos lados. Me encantaría decirte que este título es clickbait, pero lamentablemente es real. Tenemos microplásticos hasta en el semen. Por eso en este video vamos a ver cómo nos afectan, ya te cuento que obviamente reducen tu fertilidad y además muchos son cancerígenos. Vamos a ver cómo podemos disminuir nuestra exposición a ellos y vamos a ver también cómo ayudarte a sacártelos de encima y cómo evitar que afecten a tu fertilidad y a tu calidad del semen, que no importan solamente si vos querés tener hijos, también afectan a la cantidad de testosterona que vos vas a tener si sos hombre y si sos mujer te hacen mucho más propensa a tener dolores menstruales y muchas cosas más. Hasta incluso nos hacen más propensos a tener placas de ateromas que nos llevan a ACV o a infarto después. ¿Qué son los microplásticos? Son fragmentos microscópicos de productos derivados del plástico y de los hidrocarburos. Pensá si querés en pintura, en neumáticos, en botellas de plástico, en ropa con algunas fibras artificiales. Y todos estos elementos se van descomponiendo y en su descomposición liberan fibras o fragmentos o espumas o pequeñas perlas que hoy en día lamentablemente están en todos lados. Y no me refiero solamente a ciudades hiperpobladas. Me refiero a océanos, a islas remotas y a los polos del planeta también. Solemos llamarle microplásticos a los fragmentos de menos de 5 milímetros, pero los que están adentro de nuestro propio cuerpo obviamente son mucho más pequeños. Y la industria no hace microplásticos para perjudicarte a vos. Los hace como consecuencia de la generación de polímeros más grandes, si querés pensar en los polímeros usados en el empaquetado o en plásticos. Mientras más pequeñas son estas partículas de microplásticos, más fácil es que ingresen a tu organismo a través de la comida o a través de otras fuentes. Pero además de entrar a tu cuerpo, el problema accesorio que tienen estos microplásticos, como muchas otras sustancias hechas por el hombre, es que resisten a la degradación. Duran miles de años en el hábitat, por ende si vos no las eliminás también duran mucho tiempo en tu cuerpo. Y la manera más fácil de reducir nuestra exposición a microplásticos tiene que ver con medidas gubernamentales, así que vamos a ser francos, sin importar en qué país vivas, es mejor que te encargues vos de reducir tu exposición y la de tu familia. Y hoy te diría que dentro de los microplásticos, de los distintos tipos de microplásticos que hay, los más problemáticos son las microperlas, que antes estaban permitidas en productos de cuidado personal. En muchos países empezaron a prohibir recién desde 2014 a 2020. Con lo cual hasta hace muy pocos años es posible que estuviésemos usando productos de cuidado personal con microplásticos y poniéndolos en nuestro cuerpo intencionalmente. Ya sabes que los microplásticos son malos, ni siquiera te hacía falta esta información para saber que eran un problema, ya te lo imaginabas, pero cómo llegan a nuestro cuerpo y por qué somos una generación que ha acumulado tanto microplástico adentro. La primera vía de llegada de los microplásticos es el aire que respiramos. Y esto es muy importante, hay más en el aire que respiramos en interiores que en exteriores. Por ende, el primer consejo que te puedo dar es usar un filtro de aire en tu casa si es viable. Cualquier filtro EPA hace un trabajo razonable reduciendo la cantidad de microplásticos en el aire que vos estás respirando adentro de tu casa o que tu familia está respirando. Y si no podés acceder a un filtro, abrí tus ventanas todo el tiempo que puedas porque ayuda a reducir la concentración de microplásticos o de nanoplásticos en este caso en el aire que vos estás respirando, pero también disminuís la cantidad de CO2 aumentando la concentración de oxígeno en el aire que vos tenés adentro de tu casa, sobre todo cuando es invierno y llevas mucho tiempo con las ventanas cerradas, y estos factores en general nos ayudan a aumentar la cantidad de oxigenación en el aire, pero también a disminuir la cantidad de partículas tóxicas que podemos estar inhalando cuando respiramos. Y el micro o nanoplástico en realidad más común en el aire que respiramos es el polietileno, que viene de envases, de embalajes, de film y que seguramente alguna vez escuchaste y que también está en esos plásticos de burbujas que te gustan explotar. La segunda vía obvia de llegada es el agua, y los plásticos que llegan a tu cuerpo a través del agua no son los mismos que a través del aire. De hecho, el principal microplástico que nosotros tenemos en el agua y que podemos llegar a incorporar proviene o de la pintura o de la típica espuma que usamos en vasos descartables y en otros productos. Y afortunadamente con respecto al agua podemos usar filtros como la osmosis inversa y saber que no estamos consumiendo microplásticos o tomar agua en botellas de vidrio que también están libres de microplásticos. Pero el problema es que muchos mariscos, sobre todo de los bivalvos que vamos a comer y que solemos comer con los intestinos, o sea sin quitarlos antes, son una fuente muy importante de microplásticos, porque van concentrando estos microplásticos en su sistema digestivo y nosotros no quitamos el sistema digestivo de esos mariscos antes de haberlos comido. Y las anchoas secas, que no son tan comunes en Occidente pero son mucho más comunes en sitios como Corea, son otra fuente importante justamente porque al secarse aumentan su concentración de microplásticos por gramo, y la sal marina también es una de las fuentes más importantes por la misma razón. Estos dos son puntos complejos porque realmente no tengo una solución para darte más que buscar otro tipo de sal o no consumir mariscos, que a su vez son ricos en omega 3 y son muy beneficiosos por muchas otras cosas. Y la tercera vía básicamente depende de los alimentos que consumimos, que nos llevamos a nuestra boca, que se contaminan con microplásticos por la industria o durante su producción agrícola. Y estos son los que más podemos modificar nosotros y además los que más carga de microplásticos nos van a brindar a nuestro cuerpo. Por ende es donde más énfasis tenemos que hacer para cambiarlo y para no pagar el precio. Pero hay una vía más de llegada
de microplásticos a tu cuerpo a la que le tenés que dar importancia, ya vas a ver por qué, que es el contacto por la piel. Nadie discute que los microplásticos son malos, pero ¿qué hacen en tu cuerpo? No tenemos una respuesta indiscutible, tenemos una idea, pero no certera. Lo primero que vos tenés que saber es que los microplásticos, o en realidad nanoplásticos, que tengan menos de 100 nanómetros de tamaño, una vez que ingresaron a tu cuerpo, por el tamaño que tienen, pueden depositarse en cualquier lado, en cualquier órgano o en cualquier tejido. E incluso en sitios a los cuales llamamos santuarios inmunológicos como el testículo. Y el otro factor que tenemos que tener en consideración es que los plásticos no se descomponen solos, o tardan infinitamente más que nosotros en descomponerse. De ahí el problema de que estamos expuestos a mucho más microplástico del que deberíamos, que debería ser cero, y encima no podemos eliminarlos y se van acumulando en nuestro organismo. Y lamentablemente uno de los sitios donde más se acumulan los microplásticos son efectivamente los testículos. De hecho, en algunos estudios pequeños recientes, todos los participantes tenían microplásticos en el semen. Y en otros estudios un poco más grandes, más de la mitad de los participantes tenían microplásticos en el semen, con lo cual están ahí. De hecho, en varios estudios sobre microplásticos en testículo vemos que los niveles de microplástico en testículo son 3 veces superiores a los niveles en otros sitios, o sea, se acumulan más en testículo que en otros tejidos. Y como ya vas a ver más adelante, los microplásticos dañan a tus hormonas, por ejemplo, reducen tu producción de testosterona. Pero no es solamente un problema de la testosterona que cayó en valores promedio 40% en los últimos 40 años, un 1% por año, sino que los microplásticos también reducen la movilidad de tus espermatozoides y causan anormalidades en esos espermatozoides. Pensalo así, el semen no es solamente espermatozoides, no son solamente las células que vos necesitas para fecundar. Tiene enzimas, tiene proteínas, tiene fructosa, dependiendo de tu dieta, obviamente a más fructosa consumas, más fructosa podría tener el semen. Lo que hagas con esa información es cosa tuya. Y tiene muy pequeñas cantidades de otros nutrientes como la vitamina C. Solo menos del 5% del semen es espermatozoides efectivamente. Todo lo demás es fluido seminal que sirve para nutrirlos y para transportarlos. Y si sos hombre, cada vez que eyaculas liberás aproximadamente unos 100 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Esos espermatozoides suelen durar vivos en vagina o en trompas unos 3 días en promedio. Y las fluctuaciones muy importantes de cantidad de espermatozoides son raras. Tener más de 200 millones de espermatozoides por mililitro de eyaculación es muy raro, pero no malo. Y si tenés menos de 20 millones, vas a estar en problemas con respecto a la fertilidad. ¿Por qué te menciono esto? Porque elementos como los microplásticos pueden no solamente reducir la actividad de las enzimas de tu líquido seminal, sino también reducir la cantidad de espermatozoides totales por mililitro de semen, dando algo que conocemos como oligospermia, que es una de las causas más importantes de infertilidad en el hombre. Quizás a vos no te interesa ser padre porque el mundo está prendido fuego, pero esto va mucho más allá de eso. La fertilidad y la calidad de tu semen están relacionadas con tu nivel de salud, con tu testosterona, con la juventud de tu cuerpo y con muchos aspectos más que hacen que valga la pena mejorar esto más allá de pensar en fertilidad o no. Por esos factores como el ejercicio que hagas, tu sueño o tu dieta pueden afectar a la calidad de tu semen. Y solamente con la investigación que tenemos hasta ahora sabemos que los microplásticos en semen generan más estrés oxidativo, básicamente más radicales libres, que afectan al movimiento de los espermatozoides, a su forma y a su capacidad en general. Y esto obviamente daña las chances de que ese espermatozoide pueda fertilizar un óvulo. Quizás digas, tengo 100 millones por mililitro, ¿por qué me tiene que importar? Porque en líneas generales no hacemos las cosas tan bien y de esos 100 millones, solo unos 6 a 8 millones en promedio son realmente móviles y reducir la movilidad de esos espermatozoides que ya son móviles es obviamente una mala idea. No es solamente un tema de fertilidad, sino que representa también, por otro lado, mala calidad celular, mala salud a nivel celular. En segundo lugar, genera disrupción endocrina. Como ya vas a ver más adelante, muchos microplásticos contienen los químicos que viste en mi video de disruptores endocrinos como BPA o oftalatos, sobre todo los derivados de plásticos. Por ende, la entrada de microplásticos a nuestro cuerpo es una de las maneras más importantes a través de las cuales los disruptores endocrinos ingresan a nuestro cuerpo y generan el efecto negativo que generan. Estos son los mismos elementos que terminan reduciendo tu testosterona y dándote formas proliferativas de los estrógenos que no suelen ser positivas para vos, ni siquiera si sos mujer. Y la realidad es que vos no necesitas testosterona simplemente para ganar masa muscular y perder grasa, o para tener más energía y más confianza con un mejor estado de ánimo. La testosterona va a impactar en tu densidad ósea, en tu masa muscular, en tu salud metabólica, en la producción obviamente de espermatozoides, junto a algo llamado FSH. Por ende, en líneas generales, la testosterona endógena, la que vos construiste, es buena para tu fertilidad, mientras que la exógena, que viene de anabólicos, por ejemplo, de algunos tratamientos con reemplazo de testosterona, sobre todo si me excedo, son negativas para la fertilidad porque bajan la producción
producción de espermatozoides, salvo que vos realmente la necesites y tengas hipogonadismo. Y en tercer lugar, los microplásticos pueden dañar el ADN de tus espermatozoides. Lo pueden dañar en otras células también, pero acá es aún más importante porque una cosa es el daño del ADN de una célula adulta y otra cosa es generar el daño en el ADN del espermatozoide que va a formar a otro ser humano y el cual compone la mitad de la información genética que va a formar todas las células de otra persona. Pero también es importante porque muchos problemas de ADN dan lugar a la pérdida de embarazos en las primeras 8 a 10 semanas. El punto obvio de todo esto es, los microplásticos son terribles para el semen y para los testículos, pero también son terribles para la erección, como vas a ver ahora. Hace un par de décadas, erróneamente se le asignaba la responsabilidad a la mujer de la mayoría de los problemas de fertilidad. Hoy vemos que no es así y que los microplásticos en semen y testículo podrían ser una de las causas. Y lo más interesante de los microplásticos es que no solamente limitan a tu testosterona y a tu fertilidad. Estudios hechos en hombres con disfunción eréctil encontraron microplásticos como el PET, que vos seguramente conoces, y el polipropileno en la mayoría de los participantes. Ambas sustancias son usadas en el packaging de comidas en plásticos. Y lo que encontraron en este estudio fue que muchos pacientes con disfunción eréctil tenían acumulación de microplásticos en el músculo liso de las arterias que están encargadas de llenar los cuerpos cavernosos del pene y de permitir la erección. Esa acumulación de microplásticos puede dar disfunción del músculo liso de esas arterias e impedir la correcta dilatación para que llegue al pene la sangre necesaria. La presunción sobre esto era que más microplásticos generaban más disfunción de esas arterias, por ende llegaba menos sangre y por ende tenías menos erección como consecuencia en este estudio. Y si bien vamos a ver más soluciones después, la manera básica de evitar esto es no consumir comida en plásticos, no usar botella de plástico, sobre todo con PET, y bajo ningún concepto poner bandejas de plástico con comida en un microondas que igual no deberías usar por muchas otras razones. ¿Y qué hay de la mujer? No hay estudios tan claros, pero se sabe que los disruptores endocrinos que vienen en microplásticos afectan a las hormonas que regulan el ciclo menstrual y a la maduración de los folículos y luego de los óvulos. Todo esto, si se altera, obviamente implica menos calidad del óvulo y menos fertilidad. Y uno de los aspectos que más se quiere estudiar, pero del que todavía no tengo resultados para darte, es si los microplásticos reducen las reservas ováricas o no. Es muy probable que sí que lo hagan. Pero las reservas ováricas básicamente tienen que ver con que una mujer nace con una cantidad definida de óvulos, una cantidad finita. Tener menor reserva de estos óvulos implica menos oportunidades de fertilidad y de embarazo, pero también implica una menopausia más temprana. Con lo cual los microplásticos son malos para la fertilidad del hombre y la fertilidad de la mujer. Pero veamos qué hacen en el resto de tu cuerpo porque el problema no se acaba acá. A nivel digestivo, los microplásticos te pueden dar irritación de la mucosa por la forma que tienen. Muchas veces tienen una forma acerruchada, una forma que simplemente por razones mecánicas daña la mucosa digestiva. Y a su vez estos elementos pueden generar cambios en tu flora bacteriana. De hecho, los estudios en animales, obviamente no los vamos a hacer en humanos, muestran que la ingesta de microplásticos reduce la producción de moco en el sistema digestivo, que es algo necesario para proteger tu barrera intestinal. Estos microplásticos terminan dañando la barrera, generando más permeabilidad intestinal, y el cambio de flora modifica cómo se metabolizan algunos aminoácidos y algunos ácidos biliares sobre todo. Por ende, no solamente nos genera daño, sino que a la vez nos hace más difícil poder digerir correctamente algunos aminoácidos y absorberlos que vienen de las proteínas y obviamente las grasas por los ácidos biliares. A nivel respiratorio, los microplásticos causan estrés oxidativo cuando son inhalados. Esto suele dar más tos, estornudo, falta de aire, síntomas típicos de algo respiratorio, y particularmente las nanopartículas causan daño en las mitocondrias. Yo acá me veo obligado a recordarte que si bien tus pulmones son los que respiran y te permiten recibir el oxígeno, todas tus células respiran para producir energía y lo hacen a nivel mitocondrial. Esto quiere decir que todas tus células usan el oxígeno a nivel mitocondrial para poder producir ATP, y este daño generado por microplásticos impide la respiración celular. Esto a vos te puede parecer mandarín si no te acordás nada de biología, pero básicamente significa que si vos estás expuesto a microplásticos vas a tener menos energía. Y no es la única causa, obviamente. Quedarte hasta las 12 de la noche viendo Netflix, durmiendo poco y ser sedentario no te ayudan, pero los microplásticos contribuyen a que vos tengas menos energía y sabemos que son una de las causas por las cuales los espermatozoides se mueven menos. Eso quiere decir que si vos disminuís la actividad de esas mitocondrias que producen la energía necesaria para darles la movilidad, vas a tener menos movilidad y por ende ese espermatozoide va a ser menos capaz de fertilizar un óvulo. ¿Por qué te debería importar esto si no te preocupa la fertilidad? Porque querés tener más energía y porque todo lo que estimula las mitocondrias contrarresta este efecto. Te recuerdo que podés hacer ejercicio
ejercicios de intervalos de alta intensidad como HIIT para estimular las mitocondrias, sobre todo si lo haces por la mañana, ayudas a un buen ciclo circadiano, suplementos de las sustancias que normalmente van reduciéndose pero que necesitamos en nuestras mitocondrias para que funcionen correctamente, también son buena idea. Esto lo vemos con el NAD, que va disminuyendo a lo largo de las décadas, lo dejamos de producir, es una sustancia que necesitamos para ayudarnos a generar más energía a nivel mitocondrial. Lo mismo sucede con el omega 3, con la coenzima Q10 y con varias sustancias más. Todas sustancias que si tenemos en déficit nos pueden ayudar a producir más energía a nivel mitocondrial. Y obviamente, como te conté antes, los microplásticos interfieren con tus hormonas, con tu producción hormonal, con el transporte de esas hormonas y con el metabolismo y su eliminación. Pensá en el más famoso de todos los disruptores endocrinos, que es el BPA, que obviamente llega a tu cuerpo a través de microplásticos y hoy los encontramos lamentablemente hasta en la placenta de mujeres embarazadas. ¿Y cuál es el problema de estos microplásticos? Que pueden llegar a cualquier parte de tu cuerpo, por eso llegan a placenta o a testículo, y al ser ajenos a tu cuerpo disparan una respuesta inmunológica. Tu cuerpo detecta estas sustancias como exógenas, como dañinas, y las ataca, particularmente en sistema respiratorio, en cerebro y en sistema digestivo, donde además generan problemas metabólicos. Y antes te había contado que hay evidencia de microplásticos en las arterias del pene que reducen tus erecciones, pero esta no es la única afección que el microplástico puede generar a tus arterias. También encontramos microplásticos en las carótidas. Normalmente, cuando alguien tiene una obstrucción muy importante carotidia por una placa de aterosclerosis que está obstruyendo el flujo de sangre, una de las soluciones más drásticas es hacer una cirugía llamada endarterectomía, que es una cirugía donde se abre la carótida y se extrae la placa de ateroma. Esta es una cirugía importante, pero se hace para protegerte de un ACV. Y te menciono esto porque el 58% de los pacientes que realizaron esa cirugía en un estudio tenían microplásticos adentro de esa placa. Estamos hablando de tener microplásticos adentro de la carótida, ni siquiera en la sangre que fluye, sino dentro de las diferentes capas de tus arterias. Y lo peor es que estos microplásticos tenían una forma acerruchada al microscopio, con lo cual es muy fácil que lastimen la pared de tus arterias y te faciliten la formación de placas, sin importar si vos estás comiendo de manera inflamatoria o no, si estás haciendo una dieta rica en grasas o no. Es simplemente una manera más de generar daño a la pared de tus arterias y que vos vayas depositando adentro colesterol y otros tipos de grasas. Pero como si esto fuera poco, el estudio identificó que las personas que tenían microplásticos en las placas de ateroma tenían más riesgo de infartos en el seguimiento después de esa cirugía durante los 34 meses en los que se siguió a todas esas personas. Esto simplemente nos dice que las personas que tienen microplásticos en sus placas de ateroma tienen más riesgo cardiovascular que las personas que no lo tienen. Esto tiene sentido si entendés que esos microplásticos dañan a las paredes de tus arterias y empiezan a generar una acumulación de sustancias más acelerada. La pregunta obvia que tenés que hacerte es cómo podés reducir tu exposición a estos microplásticos o sacártelos de encima. No vas a hacer que tu exposición a microplásticos sea cero. Como te dije en el video de disruptores endocrinos, hasta hay osos en Alaska que tienen disruptores endocrinos en su cuerpo. Lo que podés hacer es evitar las fuentes más importantes. En cuanto a contenedores de comida, usa contenedores de vidrio y no de plástico. Evita las botellas de plástico y usa botellas de metal o de vidrio, o mejor aún, usa agua filtrada. Te dejo mucha más información sobre los distintos tipos de filtros de agua en mi video de hidratación en la descripción. Y en cuanto a comida, algunos tipos de mariscos parecen ser los más ricos en microplásticos, pero realmente ahí no hay mucho que hacer. La manera más práctica de reducir el consumo de microplásticos cuando como a otro animal es quitarle el sistema digestivo al animal, porque de la misma manera que ingresan a tu cuerpo por sistema digestivo, también ingresan en otros animales por sistema digestivo. En los bebés, evita la mamadera que tiene tetina de plástico. En líneas generales suele ser mejor usar la de silicona. La gente piensa erróneamente que la silicona es derivada del plástico y no es así. Se hace a partir del sílice, por eso su nombre. Y en cuanto a productos de cuidado personal, busca productos como protectores solares que sean a base de minerales y que no tengan benzofenonas u otros disruptores endocrinos. Aprovecha que existen protectores solares y desodorantes minerales que son menos problemáticos, sobre todo si buscas aquellos que no tienen aluminio. Y si te interesa esto, dentro de la comunidad tenemos una inteligencia artificial que hoy sirve para sacarle fotos a tu comida y detectar calorías y varias cosas más, pero en un tiempo vas a poder sacarle una foto a un producto que estás por comprar y va a poder detectar si tiene disruptores endocrinos o no. Si te interesa, te dejo más información en la descripción. Pero hay una nueva fuente bastante importante de exposición a microplásticos, importante no por el tamaño, sino por la frecuencia a la que estás expuesto, que son las fundas de los teléfonos celulares, particularmente las fundas de plástico. Con lo cual, si está dentro de tus posibilidades, o no uses funda, o usa una funda de cuero o algún otro material que no tenga nada que ver con el plástico. Y si bien en la mayoría de los países ya está prohibido, asegúrate de que los productos de higiene personal que vos usás no tienen polipropileno ni polietileno.
Estos son productos que venían en productos de belleza y más que nada en exfoliantes. Y la realidad incómoda de algunas tendencias actuales es que muchos productos de plástico reciclado que se hacen con buena intención para disminuir la cantidad de CO2 o de basura en el planeta, liberan en tu mano mucho más microplástico que otros productos, con lo cual, desde un punto de vista de salud, no son para nada ideales. Y como la principal vía de acceso de los microplásticos es digestiva tanto por agua como por alimentos, una de las maneras más obvias de reducir la absorción de microplásticos en nuestro intestino es aumentar el consumo de fibra. En este caso, de fibra insoluble, que sirve para atrapar muchas de esas moléculas y permitir su eliminación por materia fecal. Apunta a alcanzar al menos unos 30 gramos de fibra por día. Si no tenés idea de cuánta fibra estás comiendo y querrías saberlo, con Morfeo, la misma inteligencia artificial que te nombré antes, puedes sacarle una foto a tu comida y va a detectar automáticamente qué estás comiendo, su composición, sus calorías y obviamente la cantidad de fibra que vos comiste. La idea es que si ve que no estás comiendo la cantidad de fibra suficiente, te recomiende recetas más ricas en fibra. Y recordá que podés compensar este efecto negativo que generan los disruptores endocrinos y los microplásticos en nuestros valores de testosterona hoy en día, levantando cosas pesadas unas 3-4 veces por semana, mejorando tu calidad de sueño todo lo posible para no perderte los picos de liberación de testosterona durante el sueño, consumiendo 5 gramos de creatina todos los días, sobre todo si ya estás haciendo ejercicio, consumir la cantidad de proteínas necesarias para vos, no hacer mucho déficit calórico si vos no necesitas bajar de peso, porque eso también reduce la cantidad de testosterona que vos podés producir, y recordá que hay sustancias que si vos tenés en déficit disminuyen mucho la cantidad de testosterona. Es el caso de la vitamina D, que si la tenés en déficit podés tomar entre 2000 y 5000 unidades de vitamina D todos los días para compensarlo, pero siempre requiere que vos evalúes el valor en sangre para no excederte de vitamina D, aunque con esos valores es muy raro. Boro, que es un oligoelemento del cual no sabemos mucho, pero sí sabemos que nos ayuda a aumentar la cantidad de testosterona. Magnesio, sobre todo si lo tenemos en déficit, y zinc si lo tenemos en déficit. Dos minerales de los cuales cada vez consumimos menos y que necesitamos no solamente para la producción de testosterona, sino para muchas cosas más. Por ende, seguí esos pasos para aumentar la cantidad de testosterona que vos tenés, de la cual a todos nos convendría tener un poco más, y de paso mejorar la calidad de tu semen, más allá de si te interesa la fertilidad o no. Y antes de seguir me gustaría darte un poco de sentido común. Sí, los microplásticos son un problema, están en todos lados y podés reducir su exposición pero no evitarla por completo. Pero no tenés que entrar en pánico, bajo ningún concepto. Pensá en los microplásticos como una consecuencia de nuestro estilo de vida. Algo que vos y yo no podemos cambiar. No te preocupes por lo que vos no podés cambiar y preocupate por cosas que tienen mucha más incidencia en tu salud que los microplásticos, como no comer basura, reducir el índice glucémico de tu dieta, hacer más ejercicio o mejorar tu calidad de sueño. Todas cosas más modificables y que van a tener un mayor impacto en tu salud que los microplásticos. Evita los microplásticos y los disruptores endocrinos todo lo que puedas, pero no creas ni por un segundo que evitar la exposición a microplásticos y a disruptores endocrinos de productos de belleza va a compensar el hecho de que vos no haces ejercicio o no comes como deberías. Espero que te sirva este video, pon en práctica los consejos que puedas y si te gustó, suscríbete, compartíselo a alguien que lo necesite o ponele me gusta.